Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. Never thought you were a fool, but darling, look at you. Oh, gotta stand up straight, carry your own weight. These tears are going nowhere, baby. You've got to get yourself together. You got stuck in a moment and you can't get out of it. Buenas noches, amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana en Radio María. Aquí estamos, sábado, 9 de la noche, comenzando este programa en esta noche de Todos los Santos, porque, madre mía, qué jaleo cuando se juntan dos fiestas, tres fiestas seguidas o se sobreponen unas a las otras, unas por aquí, otras por allá. Bueno, es un jaleo, ¿verdad? Hoy se nos han juntado el domingo, los difuntos, los santos, y ya no sabemos ni qué vísperas tenemos que rezar, ni qué misa de esta tarde. Bueno, la misa de esta tarde es la misa de Todos los Santos, por supuesto. Las vísperas son las vísperas, segundas vísperas de Todos los Santos. Las completas son después de las segundas vísperas de una solemnidad, porque Todos los Santos es una de las grandes fiestas del año litúrgico en la Iglesia. Todos los Santos es una de esas fiestas bonitas de celebrar, de esas que hacen que no solamente levantemos la mirada porque la Iglesia nos dice que tenemos que levantar la mirada, sino que es que además da gusto levantarla y contemplar esa muchedumbre innumerable que decía San Juan en la lectura del Apocalipsis que hemos escuchado. Da gusto contemplar a aquellos que han querido confiar en la palabra de Dios y que se han llenado de la gracia, y por eso forman parte de la Iglesia celeste, porque así es como interpreta y como vive la Iglesia estos días. Hoy la Iglesia peregrina, la Iglesia terrestre, celebra, festeja a la Iglesia celeste. Mañana la Iglesia peregrina, la Iglesia terrestre, reza por la Iglesia purgante. Esa es la relación que se establece en estos días entre los unos y los otros. Los que están en el cielo, los que se están purificando en el purgatorio para llegar al cielo, los que estamos en la tierra, los que estamos todavía celebrando desde este lugar la liturgia de la Iglesia. Así que vamos a dar comienzo a este programa que vamos a dedicar hoy especialmente a fijarnos en la fiesta de mañana, en esta conmemoración de todos los fieles difuntos, que complementa la que hemos celebrado hoy. Así que vamos a entrar en este programa, vamos a entrar en la liturgia de la semana gracias a el programa, gracias a lo que tenemos hoy por delante y gracias a esta semana 31ª del tiempo ordinario que vamos a comenzar. Semana 31ª del tiempo ordinario, porque aunque se nos olvide, estamos en la 31ª semana del tiempo ordinario. Ya hemos empezado en ella, y así es como vamos a estar durante todos estos próximos días, porque hoy es una fiesta
mañana es otra fiesta con la que cambiamos a esta semana 31ª, pero después el resto de los días vamos a ver ahora que tenemos una semana de feria, muy de feria, podríamos decir, una semana muy de tiempo verde en la que vamos a seguir ese recorrido que nos lleva dentro de nada a encontrarnos con Cristo Rey y el final del año litúrgico. Pero nos situamos. Hoy estamos, a estas horas estamos cerrando, siempre decimos, cuando venimos a este programa, siempre decimos, estamos ya en las primeras horas del domingo, no sé cuantitos, bueno, ya decimos, hemos rezado las primeras vísperas del domingo ya, incluso si hemos ido a misa, ya hemos escuchado la misa de mañana, tal. Bueno, hoy es un poco diferente, porque la fiesta de Todos los Santos es una fiesta que tiene tanta importancia que todavía no hemos pasado a mañana. La fiesta de Todos los Santos tiene tanto peso, tanta fuerza en la vida de la Iglesia, que durante todo el día de hoy y hasta las completas estamos en el día de Todos los Santos. Y ya mañana por la mañana, sí, cuando recemos los más madrugadores y valientes maitines o el oficio de lecturas temprano, o cuando recemos laudes por la mañana, ya estaremos en el día de conmemoración de todos los fieles difuntos. ¿Que cae en domingo este año? Cae en domingo, pero la conmemoración de todos los fieles difuntos también unida a la fiesta de hoy, a la solemnidad de hoy de los santos, digamos que coge esa importancia que hace que incluso siendo mañana domingo, pues vayamos a hacer esta conmemoración de los fieles difuntos. Mañana iremos a misa y nos encontraremos el cirio pascual encendido, nos encontraremos al sacerdote vestido de morado o de negro, nos encontraremos unas lecturas como si fuéramos a un funeral, por resumir, como si fuéramos a un funeral, ¿no? Y sabremos que es domingo por dos pequeños elementos. El primer elemento por el que sabremos que es domingo es que vamos a rezar el credo, que en los funerales no se reza el credo, pero mañana rezaremos el credo porque sabemos que es domingo, ¿no? Y luego también por ese pequeño inciso en la plegaria eucarística en el que se hace referencia al domingo. Se hace referencia al domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Bueno, pues esos dos elementos nos van a indicar que estamos en domingo. Pero por todo lo demás, diríamos, es una misa de exequias. Es una misa de exequias. En definitiva, lo que vamos a celebrar mañana para conmemorar a los fieles difuntos, para pedir que todos aquellos que han muerto y que todavía no han llegado al cielo lleguen, para pedir que aquellos que están purgando, limpiando las manchas que sus pecados han podido dejar en ellos, pues sean purificados plenamente y participen de la alegría, de la festividad de todos los santos. Este es el sentido de lo que nos vamos a encontrar mañana en la Iglesia. Por eso yo les animo a que escuchen con atención las oraciones de mañana, de la celebración de la conmemoración de los fieles difuntos, porque todas ellas son una confesión de fe. Si nos da tiempo, al final de este programa de hoy, nos acercaremos a algunas de ellas, a los prefacios, ¿vale? Los prefacios de exequias. Si nos da tiempo, nos acercaremos un poquito para que cuando mañana escuchemos alguno de ellos, pues podamos reconocer esos elementos significativos que son esa confesión de fe en que unidos a Cristo muerto y resucitado, por el bautismo, por la vida de la gracia, nosotros participaremos también después de la muerte, de la vida y la resurrección de Cristo. Bien, mañana las lecturas son a elegir. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchas y que donde vayamos seguramente escuchemos cada uno unas lecturas distintas, porque hay diversos juegos, por así decirlo, diversos juegos entre los que el sacerdote elegirá aquellas que considere más convenientes para resaltar algún aspecto, para fijarse en alguna cosa que quiera luego también comentar en la homilía. Por eso las lecturas son variadas mañana. Habrá, por supuesto, una primera lectura que será del Antiguo Testamento, el libro de las Lamentaciones, el libro de la Sabiduría, la que sea, ¿no? Después un salmo que irá unido a esa primera lectura, un salmo que tendrá que ver con lo que haya dicho la lectura precedente. Una segunda lectura del Nuevo Testamento, que será de alguna de las cartas paulinas, casi seguro, de alguna de las cartas paulinas, y después un relato evangélico.
Ahí nos podemos encontrar Lucas, Juan, bueno, hay variedad. Entonces, en cualquier caso, escuchemos las lecturas que escuchemos, son lecturas propias del leccionario de difuntos. Quiero decir que son lecturas que hacen referencia al misterio de la muerte y a la perspectiva con la que el cristiano afronta el misterio de la muerte. Ciertamente la muerte nos produce dolor, nos produce pena, la tristeza de la separación que padecemos los cristianos ante la muerte es real y, sin embargo, la victoria de Cristo ilumina nuestra esperanza. La victoria de Cristo hace que esa muerte que nos hace entristecernos, que nos hace recordar, le da una luz distinta a esa tristeza, de tal forma que la espera en el Señor se convierte en esperanza de la resurrección futura. Estas serán, de una forma o de otra, las lecturas que escucharemos mañana. Ya les digo que en cualquier caso nos van a hablar de ese misterio pascual de Cristo, nos van a hablar de cómo nosotros hemos sido unidos a ese misterio pascual de Cristo y de esa forma tenemos esperanza, porque hemos sido unidos al misterio pascual de Cristo que ha derrotado a la muerte y la ha convertido en un paso hacia la vida eterna. Bien, esto es mañana, domingo, que es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Al día siguiente, pasado mañana, que es lunes 3 de noviembre, es un día de feria. Se puede hacer memoria libre de San Martín de Porres, pero en un principio es un día de feria. Seguimos escuchando, si recordamos, la carta a los romanos. Estamos ya en el capítulo 11, acabando el capítulo 11, y en él Pablo nos recuerda que Dios nos encerró a todos en nuestra desobediencia para de esa forma hacernos partícipes de su obediencia. Hemos escuchado estos días atrás cómo en el misterio del pecado hemos sido encerrados, hemos estado todos para precisamente así poder recibir la gracia, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, ¿no? Bueno, pues esto ahora nos lo explica Pablo desde esta perspectiva. Fuimos encerrados en la desobediencia, ¿no? En la memoria siempre están nuestros primeros padres en los que todos estábamos, ¿no? Adán y Eva, para que Dios pudiera tener misericordia de nosotros. Una misericordia inmensa, una misericordia que nos abarca, nos salva y nos hace vivir mirando a nuestra vida con Cristo. El Evangelio sigue Lucas 14, que ya hemos comenzado esta semana pasada, Lucas 14, en el que Jesús aconseja a sus discípulos cómo tienen que hacer cuando den un banquete, ¿no? No invitar a los amigos, a aquellos que me van a pagar con lo mismo, sino invitar a aquellos que no me pueden pagar, ¿no? Bueno, pues este es el Evangelio de pasado mañana lunes. El martes sí hay una memoria obligatoria. El martes día 4 de noviembre es San Carlos Borromeo. Y este sí es memoria obligatoria. No cambiarán las lecturas, solo cambiarán las oraciones o la oración primera, sobre todo de la misa, pero seguiremos escuchando la carta a los romanos. Romanos 12, una perícopa que nos habla del cuerpo de Cristo, del que formamos, y después Lucas 14, 15, 24, una invitación a salir e invitar a todos a participar del banquete de bodas que ha preparado el Señor. Con una parábola, el Señor recuerda esta invitación. El miércoles 5 también es día de feria. Se puede hacer memoria libre de Santa Ángela de la Cruz, pero en un principio es día de feria. Escucharemos unos versículos de Romanos 13 y Lucas 14, 25, 33, que es un pasaje que hemos escuchado un domingo hace unas cuantas semanas, porque claro, como estamos escuchando Lucas ahora en el Evangelio diario, y Lucas es el Evangelio de los domingos de todo este curso, pues resulta que nos van apareciendo en el ciclo diario los evangelios que hemos escuchado domingo tras domingo, ¿no? Estas cosas hay que aprovecharlas, hay que saber aprovecharlas. Es un detalle de espiritualidad litúrgica el saber aprovechar que aquello sobre lo que hemos reflexionado durante días
que aquello que hemos reflexionado con atención, porque ha sido el Evangelio de un domingo hace algunas semanas, pues ahora lo volvamos a escuchar, ¿no? ¿Qué ha quedado de ese Evangelio en mí? ¿Qué ha quedado de lo que recé, de lo que escuché en aquella semana? ¿Qué ha quedado en mí? ¿Ha llegado algo hasta mí hoy? ¿Un mes, 2 meses después? ¿Ha llegado algo hasta mí hoy? Bueno, pues está bien, es una manera como de repetir aquello que nosotros ya hicimos hace unos domingos. El jueves 6 tenemos otra memoria obligatoria, la de San Pedro Poveda Castroverde, Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, presbíteros y compañeros mártires. Esta memoria el jueves pues hará que hagamos memoria de los mártires, y de esa forma podamos también llenarnos de la fuerza de los mártires, de la confianza de los mártires, de la esperanza en que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Pero las lecturas son Romanos 14, Lucas 15. Romanos 14 es un texto que a lo mejor nos encontramos mañana, A lo mejor alguno mañana, el sacerdote de su parroquia elige Romanos para la segunda lectura de la conmemoración de los fieles difuntos, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Esto es lo que vamos a escuchar el mismo jueves. Y comenzaremos Lucas 15, decíamos, el capítulo de las parábolas de la misericordia de Lucas, ¿verdad? La dracma perdida, la oveja perdida. El viernes día 7 de noviembre, es día de feria, Romanos 15 y Lucas 16, 1-8. Lucas 16, 1-8. También lo hemos escuchado hace poquito, hace muy poquitos domingos hemos escuchado Lucas 16. Seguramente cuando el viernes vayan a misa digan, ya me acuerdo de lo que habló el sacerdote en la homilía, me acuerdo de lo que recé, porque este ha sido un evangelio bastante cercano. Y el sábado 8 de noviembre, es día de feria, es un día siempre oportuno, como siempre decimos, para hacer memoria de la Virgen María, porque es sábado, cerramos la semana haciendo memoria de la Virgen María, poniendo en sus manos todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha pasado en esta semana 31ª del tiempo ordinario, y de esa manera encaramos la semana 32ª. Entonces, pues en Romanos 16, Lucas 16, 9-15. Bien, pues esta es la semana 31ª del tiempo ordinario. Esta es en la que ya estamos. Recuerden que en 3 domingos estamos en Cristo Rey y se acaba el año litúrgico en el que estamos. El Adviento está a la vuelta de la esquina. No quiero decir nada, pero el Adviento está a la vuelta de la esquina. Bien, pues esta es la liturgia de esta semana que comenzaremos mañana, de esta próxima semana 31ª. Vamos a escuchar algo de música que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el resto del programa de hoy. Vamos a escuchar un poquito de música gregoriana y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
requiem aeternam dona eis, Domine et lux perpetua luceat eis. Es decir, dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Esta es la antífona de introito, ¿no?, de comienzo de la misa de exequias. Esta petición que tenemos tan viva en estos días, ¿no?, tan frecuente cuando visitamos en estos días al cementerio, o hacemos memoria o rezamos por nuestros difuntos, pues esta antífona, dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Bueno, pues está aquí, ¿no?, en el cuarto libro de Esdras, luego acompañada, estábamos escuchando, del Salmo 64, ¿no? Pero bueno, pues esta es la antífona de entrada de la misa de exequias en la liturgia romana, así de sencillo. Y viene muy bien escucharla para que nos podamos ir poniendo en lo que vamos a hablar ahora a continuación, porque las misas de difuntos que estamos pues ya organizando en estos días, ¿no?, porque no solamente el 1 o el 2 nos acordamos de los difuntos, preferentemente el día 2, ¿no?, sino que esta es una bonita costumbre que la Iglesia ha asumido para el mes de noviembre, ¿no? En muchos pueblos, en muchos lugares, el mes de noviembre es el mes de los difuntos. ¿No? Y se aprovecha en las parroquias para rezar especialmente por los difuntos, se aprovecha especialmente para pedir por los feligreses que han muerto, para encomendar a aquellos familiares, ¿no?, que fallecieron hace muchos años. Bueno, pues son días como especialmente adecuados para ello, ¿verdad? La Iglesia tiene la costumbre de hacer memoria de los difuntos en la misa, en todas las liturgias. Fíjense lo que estoy diciendo, en todas las liturgias desde el siglo III. En el siglo III esto ya es una práctica habitual en todos los lugares. Antes podíamos encontrar en un sitio, en otro, ¿no? Alguno seguro que está pensando en catacumbas, en Roma, ¿no?, en tantos lugares, ¿no? Pero como una costumbre asumida en la Iglesia, en el siglo III ya se utiliza la misa como un lugar apropiado para hacer memoria de los difuntos. Además de las misas que se pudieran celebrar junto a las tumbas en aquellos tiempos, ¿no?, en sufragio por sus almas, ya en el siglo III se aprovecha todas las celebraciones eucarísticas para hacer memoria de los fieles que han fallecido, ya sea en los dípticos, ¿no?, como en la plegaria eucarística. Entonces, bueno, pues está bien saber que lo que nosotros hacemos también hoy en nuestras parroquias es una costumbre que hemos heredado, es una costumbre que hemos recibido habitualmente y desde muy antiguo, ¿no? Las liturgias latinas introducen a partir del siglo XI como una costumbre fija ya el celebrar anualmente un oficio en sufragio por todos los difuntos. Esto lo copia la liturgia latina de la bizantina. Los bizantinos lo tenían antes y lo hacían un sábado anterior, bueno, pues ya llegando casi a la Cuaresma, para que se hagan una idea, justo antes de Sexagésima, que eran 2 domingos antes de la Cuaresma, bueno, el domingo antes de empezar la Cuaresma, bueno, pues ahí la liturgia bizantina ya celebraba un oficio en sufragio por todos los difuntos, y en el siglo XI lo hace también la liturgia latina, que recuerda que sobre todo a partir de la vida monacal empieza a hacer esto, ¿no? Son sobre todo sensibilidades que nacen mucho de la vida monástica, ¿no? Piensen en lo que es la vida monástica, comunidades de hermanos, de hermanas, ¿no?, que viven juntos, ¿no?, y que se dedican a rezar los unos con los otros, pero también los unos por los otros, ¿no? Fíjense, en el siglo VIII, entre los usos de Fulda, en Alemania, en el siglo VIII, todos los meses se hacía una conmemoración de los difuntos. Todos los meses una conmemoración de los difuntos. Y entre la conmemoración mensual y la conmemoración anual, como pueden entender, pues ya iba todo seguido, ¿no?
La Iglesia recuerda especialmente para la conmemoración de los difuntos a un monje, un abad de Cluny, que se llamaba San Odilon. Y él fue el que le dio un carácter universal a la costumbre de que todos los años se celebrara en una misa una conmemoración por todos los fieles difuntos. El abad San Odilon, en el año 998, manda que todos los cenobios, todas aquellas pequeñas comunidades monacales que dependían de Cluny, pues que todas esas celebraran una conmemoración por todos los fieles difuntos. Claro, cuando hablamos de pequeños cenobios, no estamos hablando de 4 casitas, estamos hablando de centenares y centenares en Francia, en España, en Italia. Y aquel abad San Odilon, lo que manda es que el día 1 de noviembre, después de las vísperas solemnes, después de la oración de la tarde, se toquen las campanas con carácter fúnebre, toquen a difuntos, ¿no? Como se dice en los pueblos, a muertos, ¿no? Y entonces los monjes celebren en el coro el oficio de difuntos. Y que al día siguiente, es decir, el día 2 de noviembre, todos los sacerdotes ofrecieran el divino sacrificio por el descanso de todos los difuntos. Aquello fue muy imitado. Aquello que comienzan unos monjes, aquello que manda aquel abad para sus monjes, para sus cenobios, sus monasterios, aquello se convierte en algo muy imitado y penetra en los rituales diocesanos. Es decir, pasa del ámbito monástico al ámbito de las parroquias y de las catedrales. Se imita lo que se hacía en los monasterios. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia tiene esa sensibilidad y entonces toma aquello que ve que es bueno y entonces entra en los rituales diocesanos. Sabemos que en Lieja, por ejemplo, ya está a principios del siglo siguiente, 10 años después de haber empezado esto San Odilon, en Lieja esto ya es una costumbre también, ¿no? O en Besançon, en Francia, hasta que esto se convierte, pues se acaba convirtiendo en un rito de la Iglesia universal. En Roma, en el siglo XIV, aparecen por vez primera el aniversario de todas las almas, ¿no? La celebración del aniversario de todas las almas. Ese día no había reunión del Papa con los cardenales, ese día no se predicaba en la misa, precisamente como signo de duelo, Y se hacía el día que había elegido aquel monje San Odilon, el 2 de noviembre. Un poquito más adelante aparecen restos de alguna otra celebración antigua en pleno verano también en la sede de Roma. Pero este 2 de noviembre es una fecha que ya queda y que la Iglesia poco a poco va a ir afianzando pues de una forma definitiva. Podríamos añadir también que un poquito más adelante, en el siglo siguiente, manda el Papa que después de las vísperas de todos los santos, es decir, tal noche como hoy, tal tarde como hoy, el Papa tomaba su capa de escarlata. ¿Ven? Volvemos a los colores de estos días. Se ponía su camauro, su mitra blanca, y entonces empezaban las vísperas de difuntos a las que seguían los maitines. Y entonces había comenzado el 2 de noviembre. El día 2 de noviembre el Papa asistía a la misa que celebraba uno de sus cardenales y como signo de duelo en esa misa no había incienso. Fíjense en las costumbres de cada momento, ¿verdad? Las costumbres de cada momento. Bueno, pues estas costumbres se van afianzando, quedan en la Iglesia. Un poquito más adelante les puedo contar un detalle curioso también que sucede en referencia a España. En España es donde comienza el hecho de que todos los sacerdotes puedan celebrar 3 misas en sufragio por los difuntos el 2 de noviembre, tal y como está ahora, ¿no?
Esto los curas que atienden pueblos se reirán, ¿no? 3 misas de difuntos, pues esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero eso comienza en España y desde España se extiende después de una forma general. Fíjense, ¿saben qué otro día del año está permitido que el sacerdote celebre 3 misas? Seguro que sí. El día de Navidad. El día de Navidad. Porque además tenemos esos 3 formularios distintos, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces aquí. La misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa del día, ¿no? Bueno, pues eso ha quedado de tal forma que podríamos decir que dentro de la disciplina eclesiástica es como equiparar casi la conmemoración de los fieles difuntos al día de la Navidad, ¿no? En definitiva, porque esta es la Navidad de las almas purgantes, ¿no? De las almas purgantes. Bien, era simplemente el deseo de dar algunos matices históricos al día 2 de noviembre, para que sepamos un poco cómo se ha formado esta fiesta, para que sepamos de dónde ha salido, para que sepamos cuáles han sido las costumbres que han hecho que nosotros, al día siguiente de celebrar a los santos, festejemos a los difuntos. ¿Qué es lo que la Iglesia ha entendido sobre esto y por qué, con tanto cariño, la Iglesia cuida que en su oración, desde tiempos muy antiguos, aprovechemos para pedir por los difuntos? Alguno podría preguntar, ¿pero y por qué este vínculo? Muy bien, pues eso es lo que vamos a explicar después de escuchar un poquito más de música. Continuamos y vamos a explicar este por qué el vínculo de la Eucaristía con los difuntos.
Muy bien. ¿Por qué, decíamos? ¿Por qué este vínculo de la Eucaristía con los difuntos, ¿no? ¿Por qué la Iglesia desde tan antiguo intuyó que al celebrar la misa tenía que hacer memoria de los difuntos? Porque encontramos en cualquier rito en el que celebramos la misa una referencia, una oración por los difuntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, el punto de partida es la comunión de los santos. El punto de partida para entender esto es la comunión de los santos. La comunión que se establece entre el cuerpo de Cristo, entre aquellos que formamos la Iglesia, tanto la cabeza, Jesucristo, como el cuerpo, que somos todos nosotros, ¿no? A partir de la comunión de los santos es más fácil comprender que el vínculo de Cristo con su Iglesia evidentemente alcanza también a los difuntos. Nosotros, los que somos la Iglesia peregrina, somos conscientes de la comunión que hay entre todo el cuerpo místico de Cristo. Y por eso entendemos, hemos comprendido desde antiguo que también aquellos que han fallecido, bautizados, miembros del cuerpo místico de Cristo, están en esa comunión de la Iglesia y se pueden beneficiar de lo que es vivir en la comunión de la Iglesia, como nos beneficiamos todos nosotros, ¿no? Es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo decían los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos. Y la Iglesia lo trae a lo más sagrado que tiene, a la expresión más profunda de comunión que tenemos, que es la celebración de la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: nuestra oración por ellos, por los difuntos, puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Es una relación entre los miembros del cuerpo de Cristo que hace que unos intercedan por nosotros, los difuntos que han sido glorificados, ¿no? Los difuntos que forman parte de los santos interceden por nosotros, nosotros, que estamos todavía peregrinando en esta tierra, intercedemos por aquellos que han muerto y que forman parte de la Iglesia que purga sus pecados, ¿no? Esa es la relación entre los santos, entre el cuerpo de Cristo, entre los bautizados, ¿no? Y así la Iglesia se une a la ofrenda de Cristo en la Eucaristía. En la Eucaristía la Iglesia se une a la ofrenda de Cristo y se ofrece también al Padre. Y en esa oferta que hace, en esa ofrenda que hace de sí misma, lo que hace es interceder por todos los hombres. Por todos es por todos. Por todos no es una masa anónima, no es una cosa sin forma. Por todos es por cada uno, con nombre propio, pero por cada uno como miembros de un cuerpo que es la Iglesia. Así como Dios nos ha llamado por nuestro nombre en nuestro bautismo a formar parte de un cuerpo, de esa forma también se realiza esa intercesión. Por eso, dice el Catecismo, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahí se establece esa comunión, ese vínculo que partiendo del bautismo se potencia, se manifiesta de una forma sacramental en la celebración de los sacramentos de la Iglesia. El ritual de exequias, de la Iglesia católica dice así: la primera incorporación a la muerte de Cristo se realiza por la fe y su sello sacramental, que es el bautismo. Los demás sacramentos la actualizan de modo diverso, siendo la Eucaristía el medio más poderoso de contacto entre nuestras existencias cristianas y la eficacia salvífica de la muerte de Cristo. Es decir, la Eucaristía es un vínculo de comunión, es un signo también de esa comunión y además tiene esa eficacia salvífica que nace de la muerte de Cristo en la cruz
para salvarnos y de su resurrección al tercer día. Por eso es por lo que un fiel cristiano, cualquiera de nosotros, puede ofrecer o pedir al sacerdote que ofrezca la celebración de una misa. Esa petición se recoge, se une a las intenciones de la misa, ¿no? Piensen que, aquí estas cosas en la liturgia de la semana ya las hemos explicado muchas veces. La primera oración de la misa, la primera oración que hace el sacerdote en la misa se llama oración colecta. Oración colecta. No tiene nada que ver con la colecta económica que se hace un poquito más adelante en la misa. La oración colecta hace referencia a que se recogen en esa oración todas las intenciones, todos los proyectos, todas las vidas, todas las preocupaciones, todo con lo que cada uno de nosotros vamos a esa celebración, todo eso es recogido ahí en esa oración, ¿no? Por eso, de esa manera, la ofrenda que hace el sacerdote es una ofrenda que se une a todas esas intenciones que se le han pedido y de esa manera también la presenta al Padre. Dice el ritual de exequias: por tanto, la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y celebra sufragios por ellos, de modo que comunicándose entre sí todos los miembros de Cristo, estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza. Fíjense, esto es muy bonito, ¿verdad? Es decir, la Iglesia es la que ofrece el sacrificio eucarístico por los difuntos. Se beneficia del sacrificio de Cristo para ofrecer por los difuntos la Eucaristía, el sacrificio eucarístico. Pide perdón por sus pecados para que el Señor, por su entrega, perdone esos pecados y de esa manera reciban el auxilio espiritual, ¿no? Dice el texto, el auxilio espiritual, ¿no? Y dice también: mientras celebramos con fe la victoria pascual de Jesucristo, esperamos y pedimos, ya que todo lo que es objeto de esperanza lo es también de oración, que el Señor perdone los pecados del difunto, lo purifique totalmente, lo haga participar de la eterna felicidad y lo resucite gloriosamente al fin de los tiempos. Fíjense, es decir, nosotros lo que hacemos es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, esa victoria que tiene un sentido de obtener el perdón de nuestros pecados, pues eso se actualiza en la celebración de la Eucaristía. Y en ella también lo que pedimos es eso, cuando celebramos la Eucaristía pidiendo por uno, por dos, por todos los difuntos, como haremos mañana, lo que estamos pidiendo es que les sean perdonados sus pecados. A los que ya no les tienen que ser perdonados los pecados es a los que están en el cielo, a los santos. Pero al resto de los difuntos hay que pedir por el perdón de sus pecados. Y eso está muy bien, porque eso es lo que hace que se conviertan en santos, que puedan considerarse en la categoría de los santos, que sean purificados y cuando ya están purificados se abre la puerta, por así decirlo, ¿no? La puerta que lleva al cielo. Dice el documento: estamos seguros de que nuestra oración es una ayuda eficaz para nuestros difuntos, en virtud de los méritos de Jesucristo, y no en virtud de una correspondencia matemática entre el número de sufragios y los beneficios obtenidos por los difuntos. Está muy bien recordarnos que son los méritos de Cristo los que obtienen todo esto. Son los méritos de Cristo los que obtienen todo esto. Por eso la misa siempre es de Jesucristo y de la Iglesia. Nunca es mi misa, nunca es nuestra misa, la misa de mi familia, que hemos pagado un donativo. No, hemos pagado un donativo, hemos hecho una colaboración con la Iglesia, pero la misa es la misa de la Iglesia, es la misa de Jesucristo y de la Iglesia. No hay dinero para pagar la misa. No hay dinero para pagar la misa. Hemos sido rescatados a precio de oro, porque el precio que se ha pagado por nuestro rescate es
la sangre de Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Por eso no hay dinero para pagar una misa, por eso nunca hay mi misa. Es siempre la celebración de Cristo y de la Iglesia por la que obtenemos el perdón de los pecados. Ciertamente, así es. A lo largo de los siglos, dichos sufragios se han concretado de modo diverso, dice el documento: oraciones, obras de caridad, aplicación de indulgencias, ofrecimiento de la Santa Misa. Es una costumbre antigua, como hemos explicado antes, ¿no?, el unir la celebración de la Eucaristía con la oración por los difuntos. Y también por eso podemos decir que la costumbre que la Iglesia tiene el día 2 de noviembre es una costumbre que se extiende a todos los días. La Iglesia no se olvida ningún día de sus difuntos, ningún día, ni de aquellos que ya han sido, forman parte de los santos, ni tampoco de aquellos que no forman todavía parte de los santos. La Iglesia tiene en su memoria a todos los difuntos y ofrece la Eucaristía por ellos, con nombre o sin nombre, con apellidos o sin apellidos. La Iglesia tiene una memoria mayor todavía de la que tenemos cada uno de nosotros, porque la Iglesia está unida a Cristo y Cristo nos llama por nuestro nombre. Por eso tenemos esa confianza cuando le pedimos al sacerdote que celebre la misa por una intención, por un difunto, por una familia de difuntos, por los difuntos de una familia. Lo que hacemos es confiarle a la oración de la Iglesia nuestra intención. Bien, pues así es como la Iglesia relaciona la Eucaristía con los difuntos. Vamos a continuar un poquito más en nuestro programa, vamos a escuchar un poquito de música y después nos adentraremos a comentar alguno de esos prefacios para las misas de exequias. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Bueno, este es el principio del Salmo 129, ¿verdad? De profundis, que se llama, que es como comienza en latín. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. A lo mejor mañana cuando vayamos a misa, este es el salmo que escuchamos, ¿no? Bueno, pues este también es un salmo propio de la liturgia de exequias y que nos ayuda a confiar en el Señor, a poner la confianza en el Señor desde lo hondo, desde lo profundo. Bien, vamos a recordar algunos de los textos de los prefacios de exequias, por si nos lo encontramos mañana en la celebración de la misa, para que podamos llevarlos ya en el corazón, para que podamos haber ya rezado con ellos primero nosotros, de tal manera que nos dejen de esa forma un mayor sabor. El primero de ellos dice así: en verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es una clara confesión de fe, ¿verdad? La esperanza de la resurrección, la tristeza de la muerte, pero el consuelo de la futura inmortalidad. El consuelo de la futura inmortalidad que viene de Cristo Señor nuestro, de la victoria de Cristo Señor nuestro. Y como la muerte es una transformación, la vida no termina, se transforma, desaparece nuestra morada terrenal, pero adquirimos una mansión eterna en el cielo. No la vemos los que nos quedamos aquí, la ven, por así decirlo, participan de esa comunión aquellos que son ya habitantes del cielo, ciudadanos del cielo, ¿no? El segundo prefacio dice de la siguiente forma, dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. ¿Ven? El sacrificio de Cristo es un sacrificio voluntario, es una entrega voluntaria para librarnos a nosotros de la muerte eterna. Él ha entregado su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y por irnos hasta el último de los prefacios que hay, porque no nos queda mucho tiempo, dice así: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el ser llamados de nuevo a la vida es obra de tu amor y gracia, ya que habiendo muerto a causa del pecado, los redimidos por la victoria de Cristo hemos sido llamados con Él a la vida. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Bueno, pues aquí nos hemos encontrado este precioso prefacio que nos habla de el ser llamados no a la vida, sino a una nueva vida como obra del amor y de la entrega de la gracia de Cristo. Bien, pues estos textos los podemos encontrar mañana, estas oraciones las podemos encontrar mañana en la celebración de la misa. Así que si les han ayudado, fenomenal. Vamos a poner un poquito de música porque vamos a terminar nuestro programa. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain Mama, take me home. Country roads take me home. Country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to the waters, dark and dusty, painted on the sky, a misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de la liturgia de la semana. En este sábado, en este Día de Todos los Santos, nos hemos dedicado durante todo el programa a fijarnos en la semana 31ª del tiempo ordinario, que mañana comenzamos, y también nos hemos fijado en la liturgia de exequias, en la celebración de los fieles difuntos. Hemos aprendido un poquito de su historia, un poquito de su espiritualidad y un poquito también de su fundamento teológico. De esta manera, cuando mañana vayamos a misa, pues podemos con más fe, con más esperanza, con más decisión, orar por los difuntos y pedir para ellos el descanso eterno. Gracias a todos, muchas gracias. Quedamos aquí en Radio María. Buenas noches. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.